Bienvenidos a una nueva temporada del Académico, este programa de la Universidad Nacional de Cuyo que te ofrece las mejores charlas y los mejores especialistas sobre educación, derecho, salud y mucho más. ¿Existe el imperio liderado por Estados Unidos realmente? Y en ese caso, América Latina, ¿qué lugar ocupa? Bueno, sobre todos estos temas habló Atilio Borón, nuestro sociólogo argentino muy reconocido que vino, visitó nuestra casa de estudios y esto fue lo que nos contó. Escuchad. Mi enfoque metodológico es siempre situar a América Latina en el contexto de un sistema imperial. Digo, un sistema imperial, durante muchos años, cuando uno usaba la palabra imperio, imperialismo, había torvas miradas o miradas socarronas diciendo este se quedó en los años 60, ¿verdad? Pero después resulta que la realidad del imperio y del imperialismo se ha impuesto de tal manera, sobre todo porque ha sido reconocida por los principales estrategos de los Estados Unidos. Los grandes pensadores del imperio hablan del imperio abiertamente y los grandes asesores de los presidentes norteamericanos hablan del imperio. Ellos no tienen los escrúpulos no sé cómo llamarles, si morales o la preocupación de quedar bien y usar un lenguaje políticamente correcto cuando hablan entre ellos. Por supuesto, no lo dicen en público. Pero fíjense que este hombre acaba de fallecer ahora, el 26 de mayo, Zbigniew Brzezinski, que fue, a mi manera de ver, el último gran pensador del imperio norteamericano, falleció hace pocas semanas, y él escribió un libro, se publicó en el 2012, que se llama Una visión estratégica, y habla de la situación de Estados Unidos. Sorprendentemente, el libro comienza con un corto capítulo hablando de nada menos que de la declinante longevidad de los imperios. Todo esto venía como una especie de introito, ¿verdad?, para el tema de América Latina y el imperio. ¿Y por qué es importante? No solo porque nosotros formamos parte del imperio y no solo porque somos la parte más importante del imperio, a pesar de que cuando uno escucha a algunos de los teóricos aquellos de las relaciones carnales en los 90 nos decían de que Argentina tenía que aceptar cualquier cosa que Estados Unidos estuviera en condiciones de ofrecer porque somos absolutamente irrelevantes, estamos en una región que no cuenta en la economía, en la política mundial. Bueno, todas esas son macanas, para hablar en lenguaje vulgar. Son realmente explicaciones que tienden precisamente a facilitar el acrecentamiento de la influencia de Estados Unidos en los países de América Latina. Nosotros somos la parte más importante del imperio, de lejos, de lejos. Yo lo he chequeado con algunos de los observadores más lúcidos de Estados Unidos, que siempre son, los que hablan conmigo más bien son gente crítica, ¿no es cierto? No hablo mucho con gente de persuasión muy conservadora en el mundo académico. Pero en general, ellos que sí pueden hacerlo, ¿verdad?, profesores de grandes universidades que tienen colegas muy de derecha, bueno, lo reconocen, pero siempre reconocen la importancia de América Latina en voz muy baja. ¿Por qué? Bueno, porque si todo el mundo se hundiera, ¿verdad?, les bastaría con América Latina para que ellos pudieran mantener su civilización. Si es que le vamos a dar un nombre al modo americano de vida, civilización, es un nombre demasiado bondadoso, pero digámoslo así. O sea, mantienen esa civilización si es que América Latina está ahí. Si por un cataclismo geológico desaparecería, se verían en problemas insolubles. Insolubles. Por eso no les importaría que desapareciera África o que desapareciera Europa o que desapareciera Asia. Pero ojo, América Latina es otra cosa. Nosotros somos la frontera inmediata del imperio. El mismo Brzezinski o Kissinger, que no me cansaré de citarlo porque son los grandes interlocutores con los cuales vamos a discutir. No vamos a discutir nosotros con un presentador de la Fox o de la CNN. Vamos a discutir con los puntos más altos de la reflexión del imperio, ¿verdad? ¿Qué dice, por ejemplo, Brzezinski? Dice, Estados Unidos asienta su primacía de forma tal que ningún otro imperio anterior pudo hacer. Fíjense la manera como él realmente no está diciendo que son un imperio, ¿no? Porque se compara siempre con los otros imperios. Dice, ¿por qué? Porque los otros imperios eran todos amenazables desde tierra
o por lo menos a muy corta distancia. Entonces dice el imperio mongol, el imperio chino, el imperio persa, el imperio romano desde los tiempos antiguos, hasta el imperio británico. Inglaterra era una isla, pero una isla que estaba pegada a un continente y por lo tanto era muy fácilmente agredible, ¿no es cierto? Se la podía agredir fácilmente desde Europa. En cambio nosotros, dice Brzezinski, estamos protegidos por dos enormes océanos. Nuestras costas están seguras. El Océano Pacífico nos protege el Atlántico. ¿Cuál es nuestro problema? El sur. El problema nuestro es el sur, ¿verdad? Y ahí es donde aparece toda esta teoría que usan los militares americanos de la gran isla americana. Estados Unidos es la cabeza de una gran isla, ¿no es cierto?, que va de Alaska a Tierra del Fuego. Y la seguridad de los Estados Unidos depende de la solidez que presenten las diferentes partes que constituyen la isla. Las diferentes partes son México, Centroamérica, el Caribe, Brasil, Venezuela, Colombia, Argentina, en fin, los distintos países. Si esos países muestran fisuras, si en esos países se abre una grieta anti-norteamericana, o inclusive gobiernos que sin ser anti-norteamericanos no están dispuestos a asumir como propios los imperativos de la política exterior de Estados Unidos, entonces estamos en problemas. Nuestra seguridad se pone en riesgo, porque necesitamos que ese bloque sea compacto, es un dique. Y si en el dique comienzan a aparecer grietas, rápidamente hay que taparlas, porque si no, esas grietas lentamente se van ampliando y finalmente el dique se viene abajo. La seguridad nacional norteamericana está en peligro si en América Latina aparecen gobiernos o aparecen movimientos sociales que son contestatarios, que impugnan, que desobedecen o que rechazan las orientaciones de la política exterior de Estados Unidos. Y esto entonces cuando uno lee los materiales del Pentágono, es toda una premisa inconmovible. Y claro, el problema es que ahora resulta que el imperio ha iniciado ya su decadencia. El imperio inició su decadencia, no era un descubrimiento mío, digo, yo registro lo que ellos mismos van diciendo, ¿verdad? Si hay una revista que es muy importante para estudios internacionales allá en Estados Unidos, se llama Foreign Policy, es una de las dos revistas del establishment norteamericano, ¿no? El establishment que maneja la política exterior. Foreign Policy hace 4 o 5 años viene publicando periódicamente una especie de cuadrante con 5 posiciones en donde se señala cuál es la situación de Estados Unidos en diferentes rubros de la economía mundial o de la política mundial, etc. Y bueno, y ellos lo ubican claramente en un contexto que marca un debilitamiento muy grande de la capacidad de los Estados Unidos para imponer un orden mundial en función de sus intereses. Y entonces ya no podemos hacer como antes, que podíamos establecer la primacía de Estados Unidos, no solamente sobre la base de nuestra fuerza militar, sino sobre nuestra capacidad diplomática, sobre nuestras presiones económicas, etc. Entonces resulta que países relativamente pequeños, que antes no hubieran tenido la osadía de desafiar los intereses de Estados Unidos, ahora resulta que pueden hacerlo. Ejemplo, bueno, Ecuador otorgándole asilo diplomático a Julian Assange, el creador de Wikileaks. Imagínense eso, ¿verdad?, 15 años atrás. ¿Qué hubiera originado? Una invasión de los Estados Unidos a Ecuador, como se hizo contra Dominicana, Nicaragua, Haití, tantos países, desalojar por la fuerza al gobierno de Rafael Correa, si tenía suerte Correa se salvaba de que lo fusilaran, lo reemplazaban por un gobierno títere que inmediatamente expulsaba a Julian Assange de la Embajada de Ecuador y lo entregaba en bandeja a los Estados Unidos. Eso fue lo que Guillermo Lasso, que fue el candidato de la derecha derrotado ahora por Lenín Moreno en la última elección en el Ecuador, dijo: una de las primeras cosas que voy a hacer es sacar a Julian Assange de nuestra embajada y dárselo a los Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos no lo puede sacar por la fuerza, es una situación inimaginable hace apenas 15 años, 10 años atrás. Por mucho menos que eso se tumbaba un gobierno en América Latina. El sueño que se produjo cuando se derrumbó la Unión Soviética, en donde aparecía Estados Unidos como la única potencia mundial, sin rivales, etc., ese sueño ya se acabó.
se demostró de que no era cierto, de que evidentemente el unipolarismo duró muy poco, y hoy en día, digamos, la reflexión sobre la decadencia se hace en Washington, en los círculos más cercanos a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, siguiendo tres posibles escenarios. Uno de ellos, escenario de derrumbe catastrófico, tipo Alarico entrando en Roma, saqueando Roma, destruyendo todo, desplome del imperio. Eso es una probabilidad bajísima, la descartan, ¿verdad? Pero dicen, ojo, que la historia demuestra de que a veces pasan cosas que la gente no espera, que los dirigentes no esperan, y que hay sorpresas históricas, hay accidentes históricos que tienen proporciones incalculables y que pueden generar situaciones como esa, pero eso es muy, muy poco probable, es lo que se rumorea en Washington. Lo segundo, dice, es el escenario bastante más probable, es que Estados Unidos, como centro imperial, tenga un aterrizaje violento. Usan la expresión de la aviación, el rough landing, ¿no? O sea, un aterrizaje más o menos como el que tuve yo hoy esta mañana, ahí gracias al sonda, ¿no? Así que el avión se robó y de repente llega, pone una rueda, después la otra, ¿no? Pero aterrizó. El rough landing es eso, un aterrizaje violento, o sea, el imperio no se derrumba, pero tiene un aterrizaje con convulsiones, problemas, por eso los documentos del Pentágono hablan de que tenemos por delante 30 años más de guerras. Lo dicen ellos, no es que lo digo yo, lo dicen ellos. Tenemos 30 años más de guerras por delante. En ese contexto de aterrizaje medio violento, van a sobrevivir, el avión no se estrella, pero vamos a estar realmente muy movidos. Y después hay un escenario que es el que tiene menos probabilidades que el segundo, ¿verdad? El que tiene menos probabilidades es el primero, el desplome, ya les dije, pero el tercero es un aterrizaje suave, que no lo ven ellos, ven que es complicado, ¿no es cierto? Porque dicen, tenemos aliados titubeantes, cosas que antes no los tenían, y tenemos rivales muy poderosos hoy. Y ellos marcan dos rivales como muy, muy poderosos. Rusia en primer lugar y China, a los dos, Rusia y China, como rivales muy poderosos. Entonces, en una de esas, el aterrizaje final del imperio va a ser, digamos, esto de un acomodo muy difícil, muy trabado, con muchas guerras, muchas presiones, mucha violencia, como estamos viendo en este mundo de hoy, ¿verdad? La proliferación de ataques, básicamente del radicalismo islámico en cualquier parte del mundo, es un indicio de eso, que ellos anticipan que es lo que se viene. Y en ese escenario, entonces, cualquiera de los dos, tanto el aterrizaje violento, duro, como el aterrizaje más suave, el papel de estas dos grandes potencias, Rusia y China, aparece con caracteres muy, muy marcados. Rusia, porque, bueno, Rusia es la segunda potencia atómica del planeta, este no es un dato menor. Pero además de eso, Rusia es un emporio de energía en un mundo ávido y hambriento y sediento de energía. Rusia tiene mucho gas, tiene mucho petróleo y sobre todo tiene mucha agua. Y eso en un mundo en donde el problema del agua cada vez se hace más grave, en Estados Unidos va a ser muy grave, en todo el sudoeste de los Estados Unidos, donde está San Diego, donde está Los Ángeles, Denver, más al sur, ¿no es cierto?, más al centro, digo, va a ser muy grave. Y bueno, y Rusia tiene mucha agua, y tiene mucho gas, mucho petróleo, y además tiene un territorio inmenso. Rusia solo tiene una superficie territorial más grande que todo Sudamérica. O sea, sumen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, todo, y Rusia todavía es más grande que eso. Entonces, ahí hay un temor muy grande de que Rusia pueda volver a las andadas. Y el otro peligro es China. Y lo marcan así claramente. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque entonces en cualquiera de estos escenarios de crisis del imperio, ¿cuál es la retaguardia estratégica del imperio? América Latina y el Caribe. Esto lo vienen diciendo Fidel y el Che desde hace 50 años. En contexto de guerra, el imperio se recuesta sobre nosotros. ¿Por qué se recuesta sobre nosotros? Primero por aquello de que la seguridad nacional de ellos depende de que este continente esté totalmente subordinado a las políticas que establece Washington. Si hay países díscolos, eso es un problema.
Ya voy a poner un ejemplito de eso, ¿verdad? En segundo lugar, porque este continente es otro emporio de recursos naturales, más todavía que Rusia. Tenemos más agua que Rusia, bastante más. El cálculo que hay sobre el agua que tiene América Latina, sobre todo Sudamérica, y algo Centroamérica, pero sobre todo Sudamérica, ¿verdad? Con los grandes ríos, Orinoco, el Amazonas, el Paraná, el Uruguay, todos los grandes ríos, más el acuífero guaraní, se calcula que hay entre un 42 y un 45% del agua dulce del planeta Tierra. Y cuando uno lee, por otra parte, a los estrategas militares del Pentágono, que dicen que las guerras de la segunda mitad del siglo XXI van a estar ocasionadas no por el petróleo, sino por el agua, bueno, tener agua puede ser una bendición o puede ser una maldición. Porque entonces si vienen a buscarla acá el agua, la van a sacar a la mala o a la buena. Entonces a América Latina les resulta fundamental por el agua, fundamental por el petróleo. Tienen en Venezuela el país con la mayor reserva probada de petróleo del planeta Tierra, más que Arabia Saudita, más que los Emiratos, más que todo lo demás, con una ventaja adicional. Venezuela está a 3 días y medio, el petróleo venezolano, perdón, está a 3 días y medio de navegación de Houston, cuando el petróleo que viene de allá, del Golfo Pérsico, ¿verdad? Dando toda la vuelta por África, remontando el Atlántico hasta llegar al Caribe y meterse en una zona protegida. El Caribe tiene más de 40 bases militares norteamericanas en esa región, imagínense. Pero hasta que llegue ahí, tiene que hacer un recorrido de más de 40 días. El de Venezuela sale directamente al Caribe, ¿no es cierto? Sea el que viene de la faja del Orinoco como el que viene del Maracaibo, salen directamente a una zona ultra protegida, a salvo de piratas somalíes, atentados, todo lo que sea. Entonces, a América Latina les importa por eso también, petróleo. Además hay petróleo, hay petróleo en Brasil, hay petróleo en Colombia, hay petróleo en Perú, hay petróleo en Argentina, muchos países tienen petróleo. De manera que eso es otro aliciente. El único no, biodiversidad. La mitad de la biodiversidad mundial está acá. La mitad. Un canadiense, un científico canadiense, hace poco escribió un ensayo diciendo que en 1 metro cuadrado de la Amazonía hay más biodiversidad que en los 8,5 millones de kilómetros cuadrados de Canadá. ¿Y qué importancia tiene la biodiversidad? Bueno, resulta que hoy en día con todas las nanociencias y todo el descifrado de los códigos genéticos de animales y plantas, toda la moderna industria de punta hoy se basa en esos códigos producidos por el análisis de la biodiversidad. Y acá está la mitad de la biodiversidad mundial. Agréguenle a esos minerales estratégicos que tenemos en América Latina del todo, coltran, litio, sobre todo litio, en Bolivia hay una cantidad inmensa. Entonces, cuando sumamos todo eso, es evidente que Estados Unidos quiere cerrar aquel paréntesis que se abriera el 1 de enero de 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana. Primera vez que triunfaba una revolución que claramente tenía un proyecto antiimperialista, que fue agredida de inmediato por los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y que quedó ese paréntesis como en suspenso, en una especie de limbo, porque vinieron todas las dictaduras de mediados de los 60 y 70. En el caso de Brasil, la dictadura arranca tempranamente en abril del 64. Tenemos después un Onganía en el 66, un breve interludio democrático, y luego los 70 dictaduras por toda América Latina, que fueron todas apoyadas, todas, sin excepción, por Estados Unidos. Y ellos están los documentos desclasificados de la CIA, del Departamento de Estado, ya no son manías persecutorias, ¿verdad?, de un analista así obsesionado con ver el imperialismo en todas partes. Los documentos de ellos lo demuestran claramente, ¿verdad? Entonces, ese paréntesis abierto por la Revolución Cubana, el 1 de enero del 59, quedó congelado. ¿Y cuándo se reabre? Se reabre cuando aparece el huracán Chávez, a finales del siglo pasado. Chávez interpretó ese momento especial de América Latina. Y no se dieron cuenta de que Chávez no era solo Chávez, de que Chávez era el gran mariscal de campo que tenía el estratego principal que tenía América Latina, que era Fidel. Fidel era
fue. El gran estratego de toda esta lucha antiimperialista fue él. Pero desde una isla acosada, bloqueada, etcétera, no tenía capacidad operativa para meterse en América Latina. No olvidemos que Cuba hasta prácticamente finales o mediados de la década de los 90 tenía muy pocas relaciones con los países de América Latina, diplomáticamente hablando. Y si las tenían, eran de muy bajo nivel. Con Chávez todo eso cambia. Ahí se produce la conjunción del gran estratega y el gran mariscal de campo, el que necesitas en el campo de batalla, ¿verdad? Y eso porque Chávez supo interpretar el momento latinoamericano. ¿Qué interpretó? El agotamiento del experimento neoliberal. En los 90, para ganar una elección, había que hacer una declaración de fe neoliberal. Así ganó Menem, recuerdan, entre nosotros, los que ustedes tengan una edad más o menos. Recordarán, Menem gana en el 95, en la reelección, no engañando al pueblo diciéndole salariazo, revolución productiva, todo aquello, sino diciéndole, vamos a seguir por este camino. Estamos mal, pero vamos bien, me decía. Y vamos a seguir y vamos a profundizar esta línea, privatizar, desregular, hacer todo aquello. Y ganó las elecciones, con una proporción de votos mayor que lo que había obtenido en el 89. No es un dato menor para repensar la sociabilidad y la cultura política argentina, ¿verdad? Y bueno, Chávez supo interpretar que ese ciclo se había agotado. Ese ciclo que había elevado a Fujimori, que había elevado a Fernando Henrique Cardoso en Brasil, a Salinas de Gortari en México, estaba agotado y que se necesitaba otra cosa. La prueba está de que los procesos políticos que se dan en el resto de América Latina, a los pocos años de asumido Chávez al gobierno en Venezuela, dan todo en esa dirección. En octubre del 2002 gana Lula, en el 2003 gana Néstor, en el 2005 gana el Frente Amplio en Uruguay y Evo en Bolivia, en el 2006 gana Rafael Correa, en el 2007 gana Cristina y gana Zelaya, en el 2008 Lugo. O sea, de golpe, este continente, que había sido el patio trasero, como siempre cariñosamente nos designan en Estados Unidos, el patio trasero está en convulsión, no obedece a las órdenes que se les da. Y no solamente que no obedece, sino que propone. La importancia de Chávez, extraordinaria, fue que propuso cosas concretas y que le dio al ideario y a la identidad latinoamericana un contenido concreto. Quería decir UNASUR. Latinoamérica quería decir CELAC. Latinoamérica quería decir Banco del Sur. Latinoamérica quería decir Telesur. Latinoamérica quería decir todo este Petrocaribe. ¿Se dan cuenta? O sea, se pasó del plano retórico y se instala Latinoamérica como una realidad, ¿verdad? Y Estados Unidos se encuentra con un continente, ¿verdad?, en erupción, que en el 2005 le propina un golpe brutal a lo que era el gran proyecto de Estados Unidos para el siglo XXI, para nuestra área, que era el ALCA. El ALCA era el gran proyecto, era la culminación de 10 años de esfuerzo que venía haciendo la diplomacia norteamericana para convencernos de que teníamos finalmente que integrarnos económicamente a los Estados Unidos. Y la integración económica, sabemos bien, es integración política, es una integración entre desiguales. Y la prueba está el resultado devastador que tuvo, por ejemplo, ese esquema de integración en el NAFTA, en el tratado entre Canadá, México y Estados Unidos, ¿verdad? México, país del cual el maíz es originario, resulta que al cabo de 10 años de Tratado de Libre Comercio se convierte en importador neto de maíz transgénico de Estados Unidos y provoca una crisis fenomenal en el campo mexicano, la expulsión de millones de campesinos producto de precisamente ese tratado, ¿verdad? Entonces, evidentemente que ese proyecto del ALCA era decisivo. Y ese proyecto fue frustrado por la intervención fundamentalmente de Chávez, de Kirchner y de Lula. Hasta acá llegamos con este programa. Espero que lo hayas disfrutado y te invitamos a seguir disfrutando de todas estas charlas y conferencias que tiene la Universidad Nacional de Cuyo para vos. Míranos donde quieras, cuando quieras, como quieras.